Buen día a todos. Mi nombre es el doctor Rommel Villacorta. Soy residente de primer año de oftalmología en el Hospital Rodolfo Robles Valverde en la ciudad de Guatemala. El día de hoy vamos a hablar sobre glaucoma secundario de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo cerrado se define como una obstrucción del ángulo camerular provocado por fuerzas secundarias que desplazan el contenido del segmento anterior. Esto puede ser provocado por dos mecanismos principales que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estos mecanismos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Anormalidades locales en el iris y el ángulo que van a actuar para cerrar este último directamente y fuerzas adicionales que van a actuar para cerrar el ángulo. Estas fuerzas adicionales se dividen en dos grupos principales y se habla de un tercer hipotético o teórico. Uno que actúan por sí mismo para desplazar el iris hacia el ángulo, que actúan para mover el cristalino hacia adelante, que van a causar un bloqueo pupilar secundario, por lo tanto. Y la tercer punto teórico es que los bordes del ecuador del cristalino empujan directamente el iris hacia el ángulo, provocando así su obstrucción. Hablando del primer mecanismo, el primer mecanismo, vamos a tener anormalidades locales en el iris y ángulos que actúan para cerrar este último directamente, como habíamos visto antes. Entre estos vamos a tener el glaucoma neovascular. ¿Qué es el glaucoma neovascular? Glaucoma secundario potencialmente devastador, que resulta del crecimiento de una membrana fibrovascular sobre la malla trabecular. Las condiciones que van a ser predisponentes para que ocurra un glaucoma neovascular, tenemos que cambios en el segmento anterior que conllevan a un glaucoma neovascular. Estos son en respuesta siempre a una circulación retiniana, a una alteración en la circulación retiniana que va a resultar en un estado hipóxico, isquémico de la retina. Las causas más comunes a la cabeza vamos a tener la retinopatía diabética, oclusión de la vena central de la retina, enfermedades vasculares retinianas, como por ejemplo la enfermedad de Ills, y anormalidades en la circulación extraocular. Una más frecuente de estas es la estenosis carotidia. Van a haber causas menos comunes de estas, una neoplasia intraocular, un desprendimiento de retina crónico o una infección intraocular severa. Es importante recalcar de que estos vasos, esta neovascularización que crece a nivel del ángulo, puede generar tracciones. Estos vasos pueden generar tracciones, esta membrana fibrovascular, y provocar la formación de sinequias anteriores también. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes? Aquí vamos a ver una tabla en la cual vamos a expresar los más comunes, que eran los anteriores mencionados, para que la puedan revisar un poco más detalladamente. Esta es una lista básicamente de las causas más frecuentes que pueden causarnos un glaucoma neovascular. La historia natural del glaucoma neovascular y más o menos lo que les iba mencionando, que la neovascularización del segmento anterior lleva un orden y va a iniciar generalmente a nivel del borde pupilar. Subsecuentemente, esta neovascularización crece sobre el ángulo camerular. Estos nuevos vasos van a proyectarse desde la base del iris, cruzando la banda del cuerpo ciliar, el espolón escleral, hasta que llegan a la malla trabecular, donde crecen circunferencialmente para invadir 360 grados el ángulo. Estas membranas fibrovasculares que se pueden formar es lo que les mencionaba, que pueden generar tracciones y hacer sinequias anteriores, como observamos en la fotografía número C, en la letra C, perdón. En la siguiente vemos la historia natural más o menos. Estábamos hablando de una retinopatía, un proceso isquémico, hipóxico a nivel de la retina, en la cual se van a liberar factores inflamatorios y genera sustancias o liberación de sustancias angiogénicas. Todo esto es lo que va a provocar la vascularización o la neovascularización del segmento anterior. ¿Cuál es el cuadro clínico? En el cuadro clínico vamos a hablar de síntomas y signos. Dolor agudo que puede quejarse bastante el paciente, una epífora, ojo rojo, visión borrosa, inyección ciliar, edema corneal, puede llegar hasta una descompensación corneal en casos graves, y la rubiosis. Este es un signo importante detectarlo porque puede ser que
veamos una rubiosis en un paciente en control de rutina, la cual nos pueda, solo al nomás examinar el segmento anterior con una lámpara de hendidura, podemos observar este crecimiento vascular anormal sobre el iris y ya nos puede dar una idea de lo que el paciente puede presentar en un futuro o estar presentando en este momento. La base para la prevención o la clave para la prevención del glaucoma neovascular se va a tratar en reconocer a tiempo las diferentes etapas de la neovascularización del ángulo, como les mencionaba. Y la piedra angular va a ser la ablación retinal o la panfotocoagulación con láser. Es la base para evitar la progresión de esta entidad. ¿Cuál va a ser el tratamiento? La terapia médica del glaucoma neovascular se basa en la supresión acuosa. Podemos utilizar inhibidores de la anhidrasa carbónica, beta bloqueadores, alfa agonistas. Si el ángulo está completamente cerrado con sinequias, la cicloplegia para aliviar el dolor puede ser una muy buena idea, un muy buen apoyo para el paciente. Y si el ángulo está abierto o parcialmente abierto, una panfotocoagulación más una terapia antiglaucomatosa acompañada va a ser necesaria. Siempre hay que considerar hacer una IP posterior al tratamiento médico. Siempre hablando del primer mecanismo, tenemos una segunda entidad, el síndrome endotelial iridocorneal. Este síndrome se va a caracterizar por la formación de sinequias periféricas anteriores que se extienden hasta o más allá de la línea de Schwalbe, lo que va a provocar una tracción del iris, cierre del ángulo y por ende una elevación de la presión intraocular. ¿Cuáles son las características clínicas que vamos a buscar en este tipo de síndrome? Frecuentemente es unilateral, vamos a encontrar en personas adultas, generalmente a nivel de edad media, más afectado el sexo femenino. Generalmente no hay asociaciones sistémicas con estos y vamos a observar en el examen físico una pupila normal, generalmente puede ser tanto en forma o en posición, disminución de la agudeza visual concomitante, generalmente por la mañana, y se menciona por la mañana debido al edema provocado a nivel de la córnea por el cierre palpebral durante toda la noche, por esa privación de oxígeno que puede presentarse. La disminución de la agudeza visual puede ser más marcada en la mañana. El edema corneal y una atrofia óptica glaucomatosa. A nivel de lámpara de hendidura es muy importante fijarnos en estos detalles. En córnea vamos a ver una apariencia de metal martillado en la córnea posterior a nivel de endotelio, que es muy similar al hallazgo que vemos en una distrofia de Fuchs. Y en la microscopía especular vamos a ver anormalidades celular difusa con grados variables de pleomorfismo, como podemos observar en la fotografía inferior, y vemos pérdidas de los márgenes hexagonales. A esto se les conoce como icy-cells, vea función del síndrome endotelial iridocorneal. A nivel de la gonioscopía, podemos observar sinequias anteriores, que es uno de los hallazgos más frecuentes, periféricas, que se van a extender hacia o más allá de la línea de Schwalbe. ¿Cuáles son las entidades clínicas que vamos a tratar dentro de este síndrome? La atrofia esencial del iris, vamos a ver el síndrome de Chandler y el síndrome de Cogan-Reese. En la atrofia esencial del iris o una atrofia progresiva de esta, vamos a ver que la corectopia y la atrofia son los signos predominantes en esta entidad, igual que la formación de agujeros a nivel del iris que pueden ser agujeros traccionales de este. A nivel del síndrome de Chandler, es muy importante tomar en cuenta que esta entidad va a tener características como una descompensación endotelial, glaucoma moderado, vamos a encontrar sinequias anteriores periféricas, corectopias, y en el síndrome de Cogan-Reese, la heterocromía, los nódulos del iris y un ectropion uveal es muy característico de este. ¿Cuál es el mecanismo de glaucoma en estas entidades? Para esto vamos a hablar sobre la teoría de Campbell y asociados, que te dice que la anormalidad del endotelio corneal en el síndrome iridocorneal causa edema corneal y en algunos casos lleva a la proliferación de membranas celulares sobre el ángulo camerular. Entonces, esta afectación a nivel endotelial es lo que nos va a provocar una descompensación corneal, vea, por una alteración a nivel de la circulación hídrica de esta, y esto puede llevar a la formación de membranas, como mencionaba, que obstruirá el ángulo. ¿Cómo lo va a obstruir? Por una contracción de la membrana celular que se forma, ya sea por sinequias,
y va a generar corectopia o electropión uveal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Hay que tratar el edema corneal, lo más importante, tratar el glaucoma. La trabeculoplastía y cirugías filtrantes deben de ser consideradas, sobre todo en aquellos pacientes en los que el tratamiento médico no puede controlar la hipertensión ocular, o entonces en esos casos sí se puede valorar realizar una cirugía filtrante o trabeculoplastía. ¿Cuál es el segundo mecanismo? Es el que del segundo mecanismo que habíamos mencionado, las fuerzas adicionales que actúan para cerrar el ángulo. Entre estas entidades vamos a tener el glaucoma de ángulo cerrado secundario a múltiples quistes del iris y cuerpo ciliar. Los quistes intraepiteliales, si son múltiples o de gran tamaño, como observamos en la fotografía de la OCT de segmento anterior que vemos en la parte inferior, pueden empujar la periferia del iris hacia el ángulo y causar el cierre de este. Hallazgos gonoscópicos, tenemos que buscar las diferencias considerables en la amplitud del ángulo camerular en varias partes de toda la circunferencia. Una apariencia elevada del contorno en la periferia del iris, asimetría marcada en cuadrantes, generalmente nasal y temporal, y la presencia de pigmento marcado a nivel de la malla trabecular. Son hallazgos clínicos importantes en este signo. Pero sobre todo, esa asimetría a nivel del iris nos va haciendo sospechar de que hay algo dentro de este o detrás de este que lo está empujando. El tratamiento se menciona una punción con láser argón o Jack láser para quistes que se extienden hasta el borde pupilar o por detrás. Puede resultar en una considerable apertura del ángulo en la región del quiste si no se han formado siniquias anteriores. Recurrencias con este tipo de tratamiento se mencionan que son poco frecuentes, o se puede hacer una iridectomía láser quirúrgica si el quiste del cuerpo ciliar se extiende en toda la circunferencia. Aún haciendo este tipo de procedimientos, el ángulo va a permanecer estrecho. En estos casos hay que valorar realizar una cirugía filtrante para lograr controlar la presión intraocular, ya que aún haciendo estos procedimientos, podríamos llamarlos mínimamente invasivos, eh, si el quiste es lo suficientemente grande, no va a poder resolver con este tipo de tratamiento y vamos a tener que considerar un tratamiento quirúrgico un poco más importante. Otra de las entidades que tenemos, y siempre muy similar por el efecto de masa que puede provocar como las anteriores, es el glaucoma secundario de tumores intraoculares. La asociación entre una PIO elevada unilateral y tumores intraoculares ha sido estudiada por muchos años. Esta etiología es muy poco común, pero es de suma importancia diagnosticarla, ya que no solo pone en riesgo la visión, sino que también pone en riesgo la vida, ya que ciertas entidades, sobre todo malignas, pueden tener alto riesgo de metástasis, sobre todo a nivel de nervio óptico. ¿Cuáles son los mecanismos de la bioelevada? ¿Cuáles son los mecanismos? Existen 9 reconocidos por los cuales un tumor intraocular puede elevar la presión intraocular. Entre estos mecanismos que vamos a ver, vamos a tener la invasión del tumor hacia las estructuras del ángulo, con una obstrucción mecánica de esta, una dispersión pigmentaria que se puede provocar, sobre todo cuando existe atrofia de estas masas tumorales, melanofágico o melanomalítico, hemolíticos, uveíticos, neovascular, y, y puede deberse también a otras entidades como las que podemos observar aquí, como un desprendimiento coroideo o una hemorragia supracoroidea masiva. ¿Ya? Solo para dar una breve explicación, sabiendo que al hablar de melanofágicos es cuando los macrófagos ingestan la melanina que se libera y mecánicamente estos van a ir a obstruir la salida del humor acuoso en la vía convencional o a nivel de la malla trabecular, ¿verdad? Vamos a tratar las ubicaciones más frecuentes de estos tumores. El tipo de tumor, ubicación, iris, tipo de tumor primario. Estas se pueden clasificar, ¿va? Lesiones benignas melanocíticas, o como por ejemplo un iris nevo, raras veces causan elevación de la PIO estos. Cuando esto pasa, generalmente se debe por una dispersión pigmentaria, como antes mencionábamos, y esto va a ir a tapar la vía convencional de salida del humor acuoso. Luego tenemos el melanocitoma. Es un tipo de nevus más comúnmente en el segmento posterior del ojo. Por lo tanto, raras veces ocurre una lesión solitaria a nivel del iris y tiene una fuerte tendencia a necrosis, generando una dispersión de pigmento. Eh, Pacientes con glaucoma unilateral y heterocromía adquirida se debe pensar en un melanoma difuso del iris,
En diagnóstico diferenciales, una melanocitosis congénita o hemosiderosis o síndrome endotelial iridocorneal, hay que siempre tomarlos en cuenta. En la fotografía podemos observar un melanoma en anillo, como vemos a nivel de la gonioscopía, vemos cómo se encuentra pigmentado el ángulo camerular y podemos observar esta masa en la fotografía B de crecimiento. Esta generalmente afecta a 360 del ángulo. Melanoma uveal anterior, que son los melanomas del iris, son difíciles de visualizar muchas veces, pueden pasar desapercibidos en etapas muy tempranas y los vamos a evidenciar como abultamientos o elevaciones de color café que se manifiestan como un glaucoma unilateral característico de esto. Ahí puede haber extensión del tumor, crecimiento de células tumorales en la malla trabecular y puede proyectarse hacia la retina produciendo un desprendimiento de esta. Ubicación a nivel de cuerpo ciliar. Tipo de tumor primario, a diferencia de las masas del iris, las masas en el cuerpo ciliar son de difícil visualización en un examen de rutina. Tumores benignos del cuerpo ciliar, nevo o melanocitoma, por ejemplo, pueden generar elevaciones de la presión intraocular por dispersión pigmentaria o melanofágica. Un melanoma con presiones intraoculares altas generalmente solo se observa en el 17% de los casos. Aparte de los mecanismos antes mencionados, puede generar una oclusión del ángulo, el melanoma por invasión de este. Tipo de tumor melanocítico en la ubicación a nivel de coroides. Esta ubicación es la más común de todos los tumores melanocíticos a nivel del tracto uveal, pero raras veces van a resultar en una presión intraocular elevada. Estamos hablando a nivel de un 2%. La presión intraocular elevada que puede ser producida en estos casos por una neovascularización del segmento anterior, en la mayoría de casos, el melanoma en anillo, que es como les mencionaba anteriormente, que vemos en la fotografía, que va a consistir en un tumor multilobular que va a producir el cierre angular. A nivel de retina, tumor primario, estos son raros a nivel de los adultos, pero tenemos uno de los principales en niños, el retinoblastoma, que es la causa más común de malignidad intraocular en los niños. El glaucoma secundario a neovascularización lo vamos a encontrar en un 20%, producto de una necrosis tumoral y cierre angular. Las neoplasias malignas metastásicas, las localizaciones primarias donde se ubican esos tumores que tienen predilección por metástasis a ojo va a ser en pulmón y mama. El sitio de metástasis o de siembra más frecuente va a ser a nivel de uvea posterior. Tenemos que el carcinoma metastásico de la uvea anterior y glaucoma, vamos a observar múltiples nódulos, rubiosis e ifema. ¿Cuál va a ser el mecanismo de glaucoma? En este caso de neoplasias malignas se van a hablar de ángulos abiertos y ángulos cerrados. Específicamente el ángulo abierto por una dispersión pigmentaria o neovascularización y el ángulo cerrado por compresión o sinequias, las causas más frecuentes. Los exámenes diagnósticos que son importantes realizarlos ante la sospecha de una masa o tumor intraocular, nos podemos apoyar mucho de una ultrasonografía como de primera mano, angiografías con fluoresceína, una biopsia con aspiración de aguja fina, aunque esto es un poquito controversial o contradictorio, ya que puede generar siembras extraoculares, así es que debe de ser realizado con mucho cuidado. Y los estudios citopatológicos de este. ¿Cuál es el tratamiento? En el caso de una masa intraocular con alta probabilidad de malignidad o alta sospecha de esta, siempre vamos a hablar de una enucleación cuidadosa por el riesgo de siembras extraoculares. En el caso de pacientes con ojo único y que están presentando en el ojo con la visión preservada, una masa intraocular que no tiene un aspecto maligno, se pueden considerar tratamientos como radioterapias o quimioterapias para intentar salvar el ojo único. Aunque siempre se recomienda la enucleación como medida final. Otro de las entidades, siempre hablando del segundo mecanismo, tenemos el glaucoma de ángulos cerrados, secundario a la miopía transitoria bilateral. Esta condición de la miopía transitoria bilateral es una condición rara. Básicamente consiste en una reacción idiosincrática a fármacos sistémicos que no poseen actividad colinérgica o parasimpática y se produce una inflamación a nivel de la cámara anterior. Un ejemplo de estos fármacos, que son los más comúnmente usados, diuréticos, sulfas o tetraciclinas.
Muchas veces el paciente no suele tener una historia reciente de consumo de alguno de estos medicamentos, pero aquí es donde viene la importancia en la anamnesis. Hay que indagar si semanas o meses anteriores ha estado bajo tratamiento con uno de estos. Y al suspenderlos y luego retomarlos, se desarrolla una reacción aguda a estos, provocando la miopía transitoria bilateral. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener? Una visión borrosa lejana, aumento en las dioptrías miópicas, que es lo más característico de esto. ¿Qué causas? Una inflamación del cristalino, son las que se observan más, o movimiento hacia adelante del cristalino. Una efusión coroidea que causa una rotación anterior del cuerpo ciliar. Esto va a llevar a un movimiento anterior del cristalino y al cierre del ángulo, por tanto. Esas son las dos teorías que se manejan en cuanto a la miopía transitoria. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Lo más importante es omitir el medicamento que lo está causando. Podemos pensar en Jack Laser, pero esto generalmente solo alivia el primer mecanismo del cierre del ángulo, nivel del edema del cristalino. Cuando el proceso resuelve en unos días, la miopía tiene que desaparecer o tiende a desaparecer, la cámara anterior regresar a su profundidad normal y el ángulo vuelve a retomar sus características normales. Siempre hablando del segundo mecanismo, vamos a tener el glaucoma secundario a una obstrucción de vena central de la retina, una de las entidades bastante frecuentes que pueden ser observadas en las emergencias oftalmológicas. Pocos días después de una obstrucción de la vena central de la retina, el lente y el iris se mueven hacia adelante, produciendo un aplanamiento de la cámara anterior. Esto se debe por la acumulación anormal de fluidos o sangre en el segmento posterior, que es responsable de empujar el vitrio hacia adelante, generalmente en el espacio subyaloteo posterior, y va a ser un efecto de masa, movilizando todo el contenido hacia adelante, estrechando la cámara anterior. El aplanamiento es reversible y vuelve a su profundidad original después de pocas semanas. Esta condición debe ser siempre considerada en el diagnóstico diferencial de ángulo cerrado unilateral. El síndrome de glaucoma maligno, este también es llamado bloqueo pupilar y también recibe el nombre de maldirección del humor acuoso. Es una forma dramática de glaucoma secundario que se mantiene a pesar de la presencia de una iridectomía periférica permeable, y esto es el punto más importante dentro de esta entidad. Tenemos que tener una IP permeable para estar pensando en un glaucoma maligno. Las características principales va a ser una disminución de la profundidad de la cámara anterior con la IP permeable. Esta entidad es progresiva que puede resultar en una ceguera. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes o condiciones necesarias para estar pensando en un glaucoma maligno? Una condición necesaria de posoperado, ya sea de cirugía de catarata o una cirugía de catarata más una filtrante, hablando de una combinada, o iridectomías quirúrgicas, y se hablan de ciertos reportes de iridectomía periférica láser, en las cuales se han reportado episodios de glaucoma o cuadros de glaucoma maligno. Estas cuatro características son indispensables para el diagnóstico: la disminución de la profundidad de la cámara con una presión intraocular elevada, la iridectomía permeable y la ausencia de fluido o sangre a nivel supracoroideo, que hay que descartarla antes de hablar de un glaucoma maligno. En la siguiente tabla podemos ver el manejo principal para que lo puedan ver un poquito más detallado y con un poco más de tiempo y paciencia. Cada punto es muy importante dentro del tratamiento, sobre todo también descartar la presencia de líquidos en el espacio supracoroideo. El tratamiento de glaucoma, un tratamiento máximo de este para reducir la presión intraocular lo más pronto posible. Y al final un procedimiento quirúrgico que puede llegar a ser la solución final en este tipo de problemas. Muchas gracias. Este ha sido toda mi exposición del tema. Espero que les haya sido de provecho. Y cualquier pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto en algún momento les podríamos contestar cualquiera de nuestros colegas. Muchas gracias.